X más 2 por menos 2 igual a 0. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las reglas de estado de oxidación, el oxígeno es menos 2. Fíjense acá, ¿qué estado de oxidación tiene este? 0. ¿Qué estado de oxidación tiene este? X más 2 negativo igual a 0. ¿Cuánto da este? Más 2. Y este de acá, X más 2 por menos 2 negativo igual a menos 1. ¿Por qué 0? ¿Qué carga tiene acá? 0. Este no tiene carga. ¿Qué carga tiene acá? 0. ¿Qué carga tiene este? Menos 1. Por lo tanto, el estado de oxidación de este es más 3. Fíjense, de más 4 a más 2. Reducción. Y los electrones están al lado izquierdo. De 0 a más 3. Oxidación. Y los electrones están al lado derecho. ¿Sí? ¿Se ve eso, no? ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? No. ¿No? Fíjense en esta. Cadmio 0. Zinc 2 más. ¿Qué estado de oxidación tiene el cadmio? 2 más. X más 2. ¿Qué estado de oxidación tiene este? 0. 0. O sea, pasa de más 2 a 0. El estado de oxidación disminuye. Por lo tanto, tenemos una reducción. Y los electrones más encima van a este lado. En la de abajo, ¿qué estado de oxidación tenemos acá? 0 y más 2. Aumenta el estado de oxidación del zinc. Hay una oxidación. Para balancear, ¿dónde coloco los electrones? A la derecha. Una oxidación. ¿Está bien, no? ¿Sí? Eso es la oxidación, eso es reducción. Profe, una pregunta, ¿por qué cuando no me lo indica lo tengo que sacar con el... No es necesario que lo saque. No es necesario que lo saque. Solo estamos comprobando que cada vez que haya un aumento en el estado de oxidación de la especie química, es oxidación. No, porque acá es evidente, yo tengo al otro lado el 2 más. Ah, pero es que el otro lado, uno dice, es que no es evidente, pero es que se puede calcular. No, no sé, pero en el ejercicio acá es evidente, porque está explícito en... Así, claramente se ve que uno pasa de 2 positivos a 0. Profe, y para la... Pero acá no. Pero al calcular no vemos no, que... sí, lo sacamos. Sí. Sí, para la prueba uno va a llegar a esa ecuación, uno va a tener que Lo armarla. sacamos. No, esta ecuación usted la va a tener. Eso lo va a tener ya. Sí, usted tiene que tener esta ecuación. Ya. Tiene que ser capaz de balancearlo. ¿Ya? Ahora. No, pero para el ejercicio, por ejemplo, si hiciera el 13, usted va a entregar la ecuación de arriba y uno tiene que hacer la separación. ¿El balanceo? Ya. ¿Ah? No, la separación. La separación. La separación. En este caso, no es necesario balancearla porque no le están preguntando balanceo, están preguntando calcular otras cosas. En este era un balanceo. Ahora fíjense, hay un detalle. ¿Cuántos electrones calculamos aquí? Para esta. 2. Y fíjense en cuánto disminuyó el estado de oxidación. Pasó de 4 a 2. ¿Qué diferencia hay? 2. Fíjense acá. Estado de oxidación 0 a más 3. ¿Qué diferencia hay? 3. ¿Cuántos electrones aparecieron? 3. Entonces usted puede, previo al balanceo, determinar los estados de oxidación. Y tiene que coincidir que la diferencia de ellos es igual a los electrones. ¿Sí o no? ¿Sí? Y además, si disminuye, los electrones tienen que aparecer a la izquierda, o sea, reducción. Y si aumenta, los electrones deben aparecer a la derecha, oxidación. O sea, si usted mismo puede ir viendo si va bien o no. Vamos. Ya, pero acá estaban preguntando esto, no estaban preguntando balancear ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que habría que hacer después? El siguiente paso es buscar en la tabla los potenciales redox del cadmio 2 más, 2 electrones, y ojo, a pesar de que esta experimentalmente es oxidación, nosotros tenemos que escribirla como reducción. ¿Por qué razón? Porque estamos investigando y lo que queremos calcular es el delta E. Y para calcular el potencial de una celda tenemos que escribirlo todos en reducción.
Ese es el análisis teórico, recuerden que así lo habíamos definido. Este es el análisis teórico para determinar los potenciales teóricos. Teóricos. Ya. ¿Cuánto es el cadmio? El potencial de reducción. José. ¿Cuánto? Menos 0,83. No, pero escrito así en reducción. ¿Así? ¿Cuánto es? Menos Menos 0,403. 403. Perfecto. ¿Cuánto es el del zinc? ¿Ah? Menos 0,763. Menos 0,763. Sí, ya. Escritos en reducción, ¿cierto? Tal y como está escrito en su guía. Ya. ¿Cómo saber que esto es una... cómo tenemos que... como nos están pidiendo una celda galvánica, tenemos que restar... Dígame... Ah, no, que cada vez. Ya, pero David, no se confundan. Esto es lo que pasa experimentalmente. ¿Cómo sabemos que es lo que pasa experimentalmente? Porque es lo que proponen en el ejercicio. De aquí para acá estamos haciendo un análisis teórico para determinar cuánto es el potencial teórico. ¿Está bien? Sí, que Dígame. me pregunto por qué la ecuación me da ZN, o sea, ZN es igual a ZN 2 más 2E. ¿Sí? Y acá me metió y le dio la Ya. solución. Por lo que estoy diciendo, esto es lo que propone el ejercicio. Determinar, de acuerdo a cómo está escrita esta celda, cuánto es el potencial y otros valores para construir una pila, es decir, una celda galvánica. ¿Cierto? Ya. Esto es lo experimental. Pero para determinar estos valores, nosotros lo hacemos calculándolo. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos siempre el análisis teórico de las dos celdas, siempre el análisis teórico de las dos semiceldas se hacen las dos en el sentido de la reducción. Ahora bien, nosotros podemos saber de antemano que este potencial de partida nos tiene que dar mayor a 0. Que es normal. ¿Por qué? Porque como condición nos pone que la celda es galvánica. ¿Está claro? O sea, el potencial tiene que ser mayor a 0. ¿Y qué otra cosa sabemos nosotros? Nosotros ahora, sin saber, sin tener información del diseño de la celda, esta es la información del diseño de la celda. Una se oxida y otra se reduce. Nosotros podemos proponer realmente cuál es el que se debe oxidar y cuál es el que se debe reducir para que esto sea una celda galvánica. ¿Cómo lo deberíamos hacer? ¿Cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce? ¿Se acuerdan cómo identificar eso? De mayor ¿cómo se llama? Potencial es el que se reduce, Es el el menor que- potencial es el que se reduce. Exactamente. Nosotros podemos, sin tener conocimiento de la celda que se quiere construir, podemos de antemano decir cuál es la reducción y cuál es la oxidación. ¿Cuál es la reducción y cuál es la oxidación? Siempre recuerden que la reducción, ¿ya? Ojo, y que no importa qué tipo de celda tengamos, galvánica o electrolítica, la reducción para nosotros va a ser ¿en qué valor? El que tenga el potencial mayor del par. ¿Cuál es el que tiene el mayor potencial del par? De arriba. Esta. Estamos cerca de eso. Sí, estamos menos 400. Menos 4. Así que el que tiene el mayor potencial es esta. Entonces, en nuestra celda experimental, el cadmio se reduce. Por lógica, el zinc se oxida. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿cuánto sería el valor teórico? Porque, ojo, aquí no hay valores alterados, no está la ecuación de Nernst, solamente los valores estándares. ¿Cuánto sería? Sería Menos 403 menos 0763.
Y eso da 0,360. ¿O no? Sí. ¿Sí? Perfecto. Tenemos el potencial. Ahora, que no se le olvide, como usted restó valores estándares, el potencial que le da es el potencial estándar. ¿Ya? ¿Qué condiciones son estándares? 25 grados Celsius, 1 molar Una y atmósfera. una atmósfera. En este caso, supuestamente todas las concentraciones del zinc y del cadmio con carga son 1. Perfecto, tenemos esto. No me falta la constante. Ahora nos falta la constante del delta G. Miren, el delta G es una fórmula súper sencilla. Súper sencilla. Delta G es menos NFE. Ojo. Y vamos a escribirla así. Esa no es E de electrón, ¿verdad? No, es otra E. Ojo. En rigor no es E, es delta E. Ah, es delta, entonces es de arriba. Exactamente. Pero fíjense, la fórmula es la misma. La fórmula en condiciones alteradas, o sea, cuando es potencial con las concentraciones que no son 1 molar, la fórmula es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es que una tiene el valor estándar, y bueno, este me da el delta G estándar, y la otra me da el delta E no estándar, alterado, y el delta G obviamente alterado, el real, por las condiciones de la celda. ¿Está bien? No, de nuevo, profesor. Acuérdense, si es estándar, si Sí. tiene el 0 arriba, es Sí. condiciones estándares. Correcto. ¿Ya? Condiciones de trabajo estándares o normales, va a depender obviamente de las condiciones. En este caso estamos trabajando, todos los ejercicios que ustedes tienen son condiciones estándares. ¿Ya? Delta G estándar, ¿por qué razón? Porque el delta E es el estándar. Delta G no estándar, alterado, es porque el delta E está con el valor alterado de concentraciones que no son 1 molar. Y ahí, obviamente, ¿cómo se calculó este delta E? Con la ecuación de Nernst. Y eventualmente la prueba podría ser que uno no alterado, ¿no? Sí, es lo más lógico. Está ahí. Lo más probable. Es seguro, mejor dicho. Ya. Pero calculemos en este caso, como solamente tenemos el delta E estándar, podemos calcular el delta G estándar. ¿Podríamos calcular el de arriba o no? No, porque no tenemos este valor. Ahora, ¿cuánto vale N? N siempre es el mínimo común múltiplo de los electrones de la oxidación y de la reducción. Siempre. ¿El mínimo múltiplo entre estas dos? 2. ¿El mínimo como múltiplo de esta de arriba? 6. Por lo tanto, si fuera a calcular el delta G de esa, de la que está escrito en rojo, acá sería 6. Menos C. No. El menos es de la fórmula. Ah, siempre Es 6. El N es un número entero. Una Ya, constante. claro, el negativo va a venir, viene de donde se deduce la fórmula, pero obviamente la fórmula nosotros no la vamos a deducir. Entonces sería, en este caso, menos 2. ¿Ya? Ojo, el 2 es el negativo de la fórmula. Profe, ¿Sí? la ecuación de el N es el número de electrones, ¿no? No, no, porque en la ecuación de Nernst la hacemos individual. ¿Por qué razón? Usted dirá, ¿pero por qué no la vamos a mantener? Porque es más complicado. Para tratar la ecuación de Nernst es mucho más simple el cálculo haciéndola por ecuación y ocupando cada uno los electrones que le corresponden a cada una. ¿Ya? En la ecuación de Nernst hágalo individual. Ahí N representa el electrón de la ecuación. En esta fórmula, como es delta, de las dos ecuaciones ya metidas y transformadas, o una oxidación entre reducción, el N para nosotros va a ser el valor, el mínimo común múltiplo entre las dos ecuaciones. ¿Perfecto? F es una constante, que es la constante de Faraday, que vale 96.500, nada más aproximar, o 4. De la prueba sale 96.485, pero exacto. Pero usted le coloca con 96.500, no hay ningún drama. ¿Ya? Y al tiro vamos a ver la operatoria de las unidades. Y el delta E, que sería 0.360. Este resultado va a darle el valor de delta G. ¿Cuánto da delta G? El profesor dijo que
que era el mínimo común múltiplo de los electrones. De las dos reacciones. Como aquí ya tenemos el delta estamos pensando en las dos ya semiceldas. En las dos ecuaciones ya Yo semi-reacciones. tengo los electrones, tengo más 2. 2 y 2. No, la 69.480. ¿Cuánto? 69.480. 69.480. Ahora, las unidades. N es electrón. Y esos son por mol. ¿Ya? Mol. Sí, mol. Vamos a jugar con mol. La constante de Faraday es Coulomb dividido mol. Y volt es la unidad de el delta E. Los mol se nos van, ¿ya? El número de mol se nos van y va a quedar Coulomb por volt. Y de acuerdo a al estudio de la unidad de dónde viene Coulomb y dónde viene volt, Coulomb por volt es Joule. ¿Cuánto? Coulomb por volt es Joule. Porque el negativo se puso. Sí, pues negativo, que ahora vamos a poner aquí, el negativo aquí. Entonces el resultado serían menos 69,4 kilojoule, ¿cierto? Como 5. ¿Ya? Y la fórmula para la constante de equilibrio, antes de eso, si el potencial es positivo, la celda es espontánea. La reacción química es espontánea. O sea, juntamos el zinc reduciéndose, el cadmio reduciéndose y el zinc oxidándose, y la reacción empieza a funcionar y empieza a producir la enorme cantidad de 0,360 volt. Una pila ratona, pero produce 0,360 volt. ¿Ya? Lo empieza a producir hasta que se agoten los reactivos. O sea, si el potencial es positivo, por lógica, el delta G va a salir negativo. Y en termodinámica, delta G negativo, sistema espontáneo. O sea, tenemos un doble criterio de espontaneidad. Si delta es positivo, delta G negativo, espontáneo. ¿Está bien? Y si el delta es negativo, el delta G va a ser positivo y el sistema es no espontáneo. Esas son las celdas electrolíticas, para que se no se lo olviden. Las celdas electrolíticas no son importantes. Ahora bien, ¿y si el delta es 0? Si el delta es 0, ¿el delta G cuánto nos va a dar? 0. Es decir, que el sistema está en equilibrio. ¿Cómo lo vemos? La constante de equilibrio, la ecuación de la constante de equilibrio es logaritmo de K igual a n por delta E partido por 0.0592. Esa es la fórmula de la constante de equilibrio. Fíjense ustedes que si este valor va a ser logaritmo de K igual a 2 por 0.360 partido por 0.0592. ¿Cuánto nos va a dar K? ¿Cuánto? 2,49. No, pero el campo, sacando el logaritmo y todo. 10 elevado a esto. Sí, no, pero acá no la 10.
división de 2 por 0.360 dividido por 0.059. 1,45 Y eso, 1,45 por elevado a 2. sí, 1.45 por 10 elevado a 2. Acá, bueno, este es otro criterio de espontaneidad. Cualquier constante de equilibrio que sea mayor a 1, el sistema tiende a reaccionar y a formar productos. Con una constante tan grande como esa, la formación de productos es lo más probable que ocurra. ¿Qué hubiese pasado si este valor de delta E hubiera sido negativo? La constante no hubiera dado, no negativa, no hubiera dado muy chica. Si hubiera sido, por ejemplo, menos 360, este no hubiera dado algo a la menos 12. A la menos 12, a la menos 11, por ahí. O sea, una constante muy chica. ¿Qué significa una constante muy chica? ¿Que hay disociación? No. Que hay poca formación de producto. O sea, que es muy improbable la formación de producto. O que la formación de producto es extremadamente pequeña, porque el valor es muy grande, a eso me refiero. ¿Qué hubiese pasado si el delta E es 0? ¿Cuánto nos da el logaritmo de K? 0. ¿Y K nos hubiera dado? 10 elevado a 0 es 1. O sea, el sistema está en equilibrio. O sea, si el delta E es 0, el delta G es 0, el K es 1, el sistema está en equilibrio. Si el delta E es positivo, el delta G va a ser negativo y la constante nos va a dar mayor que 1. Por lo tanto, el sistema es espontáneo. Si delta E es negativo, el delta G nos va a dar negativo. Perdón, nos va a dar positivo. Y el K nos va a ser menor que 1. No negativo, menor que 1, distinto a eso. Eso significa que el sistema no es espontáneo. Todas las centrales harmónicas son espontáneas. Todas las centrales harmónicas son espontáneas. Por ejemplo, el siguiente, veamos el P. Profe, y en el otro parte del ejercicio, ¿no? Eso es lo cumplido. Ahora como 8. ¿Qué dice ahora? Exponencial delta G. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué otra cosa? Sí, ya, vamos a otro. Sí. Vaya borrando el vídeo, vaya haciendo corto porque si no se le va a hacer más difícil subirlo si lo quieren subir.